Vamos a ponerlo en contexto, no solo para hablar de nuestro país, sino para hablar de un panorama regional y la seguridad desde distintos abordajes, porque es cierto, vamos a hablar del fenómeno del arresto ciudadano, vamos a hablar también de la confianza en las instituciones de parte de la población. Sí, y además también de otros aspectos que tienen que ver con la seguridad de algunos crímenes que se cometen en nuestro país y que seguramente desde la capital no tengamos una noción clara, por ejemplo, de lo que ocurre en el interior y sobre todo en zonas fronterizas. Efectivamente, nos visita Nicolás Trachtenberg, sociólogo y criminólogo, que bueno, tiene una destacada carrera aquí también en el exterior. Nicolás, un placer, gracias por acceder a esta invitación de Buen Día Uruguay. Gracias por la invitación a ustedes. Bueno, además formado en el exterior, porque de hecho es una carrera que aquí no tenía cómo especializarse y fuiste tú quien llevó una propuesta para empezar a dar cursos a nivel terciario. Sí, acá no hay formación en criminología como hay en otros países, en otras sociedades. Me fui a formar al exterior y ahora con un grupo de colegas armamos un diploma de posgrado en criminología y bueno, este año estamos trabajando en eso. Interesante realmente. Bueno, a ver, hay muchos fenómenos que se están dando y de manera frecuente aquí en el Uruguay y que generan mucha preocupación. Se han incrementado notoriamente el número de homicidios, se justifica o se explica alguno de ellos por parte de las autoridades dentro de lo que se le llama ajuste de cuentas. ¿Cómo se puede explicar e interpretar todo esto que está pasando en la sociedad? Bueno, es evidente, creo que una cosa importante saber es que en Uruguay no tenemos buenas cifras de la violencia, como en otras sociedades, entonces los diagnósticos son más difíciles, entonces uno tiene que ser un poco más cauteloso. Igual, con las cifras que tenemos, creo que casi todos los especialistas concuerdan en que la situación ha empeorado. ¿Por qué no tenemos buenas cifras? ¿Y por qué en otras sociedades, además de las cifras oficiales de delito, las cifras que registran la policía con las denuncias, las cifras penitenciarias, las cifras judiciales, hay todo un aparato de encuestas, de victimización y autorreporte donde se trata de ver todo ese volumen de delito no detectado? Porque ustedes se imaginan que hay mucho delito que las autoridades no detectan, que las víctimas no denuncian. Entonces solo se puede averiguar si uno tiene un sistema muy bien montado de encuestas sistemáticas donde le preguntan a las personas si han sufrido delitos, si han denunciado, por qué no han denunciado, y así por detectar esa brecha de información y delitos que no conocemos. Te interrumpí cuando decías que algo está pasando. Y esto es importante no solo para saber qué está pasando, o sea, cuánto volumen de delito hay, sino también las causas, porque con las cifras oficiales es difícil también poder determinar las razones y las causas de lo que está ocurriendo. Entonces se precisan mejores cifras, mejores datos y más investigación. Y en este país, como mencionábamos al principio, no solo hay baja formación en criminología, sino que hay muy poca gente investigando, muy poca gente formada. Entonces todo eso hace que sea más difícil saber, tener un buen diagnóstico de qué niveles hay y por qué están ocurriendo. Pero creo, a pesar de todo este contexto, que casi todos los especialistas están de acuerdo que con las cifras que existen, y sobre todo con la de homicidios, que es la más robusta, la situación en Uruguay ha empeorado bastante. Uruguay ha empeorado bastante con respecto a sí mismo, si uno mira lo que ha pasado en las últimas 3 décadas, y si Uruguay se compara con otras sociedades, también uno puede llegar a esa conclusión. Si uno mira la tasa de homicidios de Uruguay, ronda en el 8, si uno mira la Montevideo, ronda en torno al 12. Eso ya nos acerca hacia nos ponen guarismos peores que otras ciudades sudamericanas. Nos ha igualado en algunos momentos cercanos a San Pablo, y ni que hablar cuando nos comparamos con sociedades europeas, incluso de Europa del Este, estamos mucho peor. Entonces, creo que hoy en día tenemos buenas razones para estar preocupados, sin irnos al otro lado catastrofista de compararnos con sociedades en estado de cuasi guerra civil, ¿no? ¿Te referís a lo que dijo el director de policía? Claro, yo creo que esa declaración expresaba una preocupación importante, tal vez un poco exagerada, pero me parece que entendible. Uruguay está localizado en el continente más violento del mundo. O sea, si ustedes miran, el 70-80% de la violencia ocurre en América Latina y Uruguay está dentro de ese continente. Entonces, dentro de ese continente Uruguay destaca por ser de los más pacíficos, pero claro, es comparándose con lo peor de lo peor. Ahora, una cosa es que Uruguay no esté cercano a lo que es el Centroamérica o esas sociedades donde prácticamente las tasas de violencia son imposibles. Y otra cosa es que Uruguay no esté en una situación complicada. Y segundo, me quedo con el argumento más cualitativo de estas declaraciones, ¿no?
el miedo de las autoridades o de algunos ciudadanos a que en ciertas áreas el Estado no llegue con toda la potencia que debiera. Tanto en términos de intervención social, de política social, como de capacidad de imponer la ley, que haya el Estado de derecho, poder que no haya impunidad frente a la comisión de delitos, que se conecta un Claro. poco con esto que ustedes están interesados. Y Nicolás, ¿qué genera, no, ese descreimiento cuando la percepción, avalada por los datos, termina por generar descreimiento en las instituciones? ¿Cuál es digamos, el efecto inmediato de esto? Bueno, mira, en las últimas 2 décadas ha habido mucha investigación sobre qué pasa cuando los estados son débiles. Y hay mucha literatura que trata de comparar y mostrar qué pasa cuando las instituciones públicas son débiles, cuando hay corrupción, cuando la gente no confía en las instituciones públicas, cuando las considera ilegítimas. Y se ha mostrado que hay aquellas sociedades donde las instituciones son más débiles, es aquella sociedad donde hay más violencia. Y esto se hace comparando sociedades y también comparando personas. Nosotros hace 3, 4 años hicimos una encuesta con la gente de la Universidad de Cambridge, donde encuestamos a como 2000 chiquilines y les preguntamos un montón de cosas. Y notamos que los chiquilines, en consonancia con lo que muestran otros estudios, los chiquilines que confían menos en la policía, los chiquilines que creen que la policía es más ineficaz, los chiquilines que creen que la policía es más injusta, son los que tienen más tendencia a cometer actos violentos, meterse en conductas agresivas, cometer delitos. Entonces, hay una relación relativamente robusta e importante entre creer que las instituciones no funcionan, y en particular las de justicia criminal y la policía, y involucrarse en violencia o avalar que se produzca violencia. Violencia también, podemos enmarcar ese término en, por ejemplo, el recurso que utiliza la ciudadanía de autodefenderse y generar arrestos ciudadanos o evitar, no sé, repeler una agresión con un arma cuando a uno lo vienen a robar, a asaltar. Y lo que pasa es que lo que los especialistas dicen es que cuando la seguridad, la ley, el imperio de la ley, la seguridad pública es un bien público. Y cuando ese bien público no es provisto adecuadamente por el Estado, surgen otros sustitutos. O sea que no es provisto adecuadamente. Hoy la seguridad pública no es... No, lo que estoy diciendo No, es que... pero está bien, pero es para interpretar un poco lo que está claro, pasando. o sea, yo no estoy diciendo que en Uruguay no esté Sí. bien provisto, sino que digo, lo que la investigación dice es que cuando en una sociedad el Estado no logra imponer adecuadamente la ley y proveer la seguridad pública, surgen inmediatamente vías privadas para hacerlo, Claro. ilegales. Entonces, lo que los estudios han mostrado es que las personas que, por un lado, tienen probabilidades de involucrarse en actos de justicia por mano propia, hacer linchamientos, o si se les pregunta si están a favor de que ocurran actos de justicia por mano propia, los apoyan, son personas que creen que el Estado no está cumpliendo con su deber, que creen que el Estado está dejando que los crímenes ocurran con impunidad. O sea que ese apoyo que muchas veces le da la opinión pública a una acción como un arresto ciudadano, en realidad tiene una contracara. Tiene una contracara. Igual creo que es importante también, y esto se conecta con lo que hablé al principio de los datos, ¿no? Ojo con cuán punitivos creemos que somos los uruguayos, porque yo he visto que en este año y antes también ha pasado, a veces hay surge un dato de que los uruguayos apoyan la pena de muerte en un porcentaje Sí. altísimo, o que los uruguayos son súper punitivos. O que salgan los militares a patrullar, O que tareas los- de la policía. Exactamente. Todo este tipo de datos hay que tomarlos con mucho cuidado porque este tipo de datos se generan digamos, la manera en que uno pregunte esto puede ser muy relevante para el tipo de datos que se genere. Entonces, muchas veces estos estudios son preguntas sueltas en encuestas de opinión pública en momentos puntuales. Entonces, por ejemplo... Sí, después de un crimen que conmueva a la sociedad. Exacto. Miden un estado de ánimo. Claro. Exacto. Si luego el asesinato de la pasiva, por ejemplo, yo salgo a preguntar a las personas en forma dicotómica, che, ¿te parece que habría que, sí, que los maten a todos? Claro. En cambio, cuando se ha hecho investigación, y en Estados Unidos, en Europa hay mucha investigación en este sentido, cuando se ha hecho investigación con cuidado y con muchas preguntas, lo que se observa es que la población no es particularmente punitiva. La población lo que no quiere es que haya impunidad y lo que quiere es que las cosas funcionen. Ahora, que no haya impunidad no significa que tengan que haber castigos excesivamente severos, ni que haya que mandar a todo el mundo a la cárcel, ni mucho menos. Entonces, ojo con eso, porque también creo que en Uruguay, nosotros ahora estamos haciendo un estudio sobre punitividad, justamente tratando de ver este tema, porque en Uruguay no tenemos buenos datos sobre eso, y esto me parece que tiene
tiene un punto muy importante, es, yo tengo la hipótesis, y no lo he comprobado, que creo que la clase política cree que la sociedad es mucho más punitiva de lo que realmente es. Y en base a esa creencia de punitividad tienden a hacer llamados, a hacer acuerdos y a postular cosas que en el largo plazo la investigación ha demostrado que son completamente inefectivos, sino contraproducentes. Y en ese sentido ahora en el diploma invitamos una colega, una experta en punitividad y rehabilitación y otras políticas, Cecilia Chuy, que estuvo dando todo un seminario y ayer de una conferencia, y mostraba cómo incluso en Estados Unidos, que son los reyes del encarcelamiento, hoy en día se están replanteando eso y están empezando a disminuir el tamaño de sus prisiones. Entonces, creo que en Uruguay, en el debate público, en particular los políticos, cuando están discutiendo qué hacer, el tema de creer que la ciudadanía es excesivamente punitiva y en base a eso plantearse medidas que a lo que apunten sea a endurecer las penas y aumentar la tasa de penitenciación, parecen bastante débiles y bastante problemáticas. Nicolás, en una entrevista que concediste al semanario Voces hace un tiempo atrás, hablabas de que en realidad en Uruguay falta un real debate sobre seguridad, digamos, no un análisis puntual sobre algunos hechos, sino un debate de fondo sobre seguridad. ¿En qué aspectos habría que debatir o medir la seguridad aquí? Y bueno, yo creo que para mí tiene que haber un debate acerca de políticas más específicas. O sea, primero creo que hay que hacer una fuerte inversión y creo que además tiene que haber un sinceramiento fuerte de los políticos frente a esto. A mí una cosa que me enoja particularmente en el debate es que no tengo problema de que haya gente políticos o académicos que crean que hay que endurecer las penas o que crean que ese es el camino. Yo creo que es una salida equivocada, pero lo que me parece es que en el debate ciudadano es importante ser claro acerca de los costos. Muchas veces este tipo de debate está totalmente viciado porque se plantea como una falsa oposición entre hacer inversión en política social o reprimir, que es una completa falsa oposición. Todos los esfuerzos creativos, inteligentes, interesantes que han funcionado en el mundo es una combinación de represión cualificada con inversión social, pero además se contrasta esto de como gastar recursos en política de rehabilitación, en prevención social, frente a una especie de solución mágica que es aumentar las penas. Aumentar las penas sin una contrapartida fuerte de recursos no significa nada. O sea, es una mentira global a la ciudadanía. Si yo creo que la solución es mano dura significa no solo aumentar las penas, significa aumentar enormemente los recursos en términos de policía, de sistema judicial, de sistema penitenciario, para generar un monstruo del sistema de justicia criminal que capture casi todo lo que se arrastra. Eso lleva muchísimo dinero. Entonces, yo creo que el ciudadano, si se quiere hacer el debate en estos términos, en términos de políticas, opino que tienes un debate mucho más sincero con números, con costos económicos. Así el ciudadano sabe, bueno, mira, voy a desinvertir en políticas sociales, pero esta inversión tiene un costo de oportunidad. Son más impuestos, menos salud, menos educación, menos jubilación. Y lo otro es que tiene que ser un debate en términos de políticas específicas. Por ejemplo, vamos a discutir sobre rehabilitación. Obviamente, muy bien la rehabilitación, muy bien los modelos de tratamiento, pero ¿para qué tipo de delitos? Entonces, por ejemplo, hoy en día en Uruguay, no es tan conocido, el Instituto Nacional de Rehabilitación está haciendo un esfuerzo bastante interesante y potente para desarrollar un programa de tratamiento de ofensores sexuales, donde los está asesorando una experta española, Sánchez Rivera, y están trabajando en ese primer programa. Es un programa piloto, recién está arrancando, pero es un esfuerzo bastante notable e interesante a la luz de lo que está ocurriendo. Entonces me parece que tiene que ser un debate mucho más específico en términos de programas específicos que apuntan a problemas específicos, con costos involucrados, con medidas claras y con señales a la ciudadanía, para que la ciudadanía tenga como una alternativa. Porque, y con esto termino, yo también creo que la ciudadanía se siente un poco atrapada, entre lo que dijimos al principio, ¿no? Las cifras de violencia y de victimización han aumentado, entonces la ciudadanía está naturalmente más asustada, y por un lado tiene un discurso que apunta a este tipo de medidas poco eficaces que hablan solo de elevar penas sin su contrapartida de costos, y del otro lado no hay un relato alternativo Claro. frente al cual aferrarse. Entonces muchas veces el ciudadano no es que sea punitivo, sino que
con el miedo que tiene, se aferra a ese único relato que está circulando. Yo, antes del cierre, y te pido con mucho poder de síntesis, que nos cuentes un poco también la realidad del interior del país. Porque nosotros nos impactamos con las noticias que se dan aquí en la capital, otras noticias muy graves también que han surgido en el interior, pero hay una situación muy seria en la frontera, que habla de trata de personas, que habla de prostitución infantil, y un montón de delitos de esos que también no haya registro, como decías al principio. Y es una realidad que también genera mucha preocupación y es muy dura, ¿no? Mirá, si tenemos poca información y poca investigación sobre Uruguay, y muy bueno tu apunte, más bien debería ser sobre Montevideo, porque la mayoría de investigación que hacemos, no solo los criminólogos, sino la mayoría de ciencias sociales, se centran muchas veces en Montevideo. Tenemos todos una cabeza centrada en la capital, mucho menos es lo que sabemos sobre lo que ocurre en el interior. Y en particular con este tipo de delitos que son muchas veces vinculados a redes de delito organizado amateur, que hacen tráfico de personas, prostitución infantil, narcotráfico. Todo este tipo de temas están muchísimo menos estudiados. Yo hace muchos años participé en una consultoría con el INAU donde nos metimos en la frontera, estuvimos en Rivera, Chuy, Bella Unión, justamente con temas de explotación sexual infantil, y realmente era desolador. Y hace pocos años estuve en Camboya como voluntario en ONG y vi fenómenos muy parecidos en Camboya y en esta ciudad de fronteras, ¿no? Donde la capacidad del Estado de poder controlar, hacer imperar la ley y poder frenar a algunos de estos agentes se dificulta mucho más, sobre todo en esas zonas de frontera seca donde el rápido tránsito les genera problemas muy serios a las autoridades para poder coordinar y para poder perseguir a las personas que cometen delitos. Da para seguir charlando muchísimo más, por hoy no tenemos más tiempo, pero le queremos agradecer especialmente a Nicolás Trachtenberg por esta visita y bueno, a cuenta de futuras charlas. Muchísimas gracias por la invitación. Muy amable por tu visita y por tu tiempo.